Ahí sí. Ya, voy a partir con las malas noticias, porque voy a ser honesto de antemano. Me falta revisar sus trabajos, pensé que iba a terminar de aquí a hoy día, pero me faltan. Terminé ayer con los de la otra asignatura, que eran un poco más urgentes por el tema de la monografía que estaba haciendo. Así necesitaban los avances revisados sí o sí. Y así que pensé que lo iba a tener listo, pero no. Así que lo lamento. Trataré de tenerlo ok de aquí al lunes. Trataré. Eh, sí se los mandaré primero durante la semana y después haremos la revisión acá como originalmente estaba pendiente. Quiero pedir las disculpas del caso, hermanos, pero la verdad que este semestre ha sido del terror con la asignatura y con mi vida. Entonces, pensé que iba a tener mucho antes las cosas, pero no se ha cumplido como me hubiese gustado. Segundo lugar, clase de hoy vamos a terminar el tema del presinaico, nos faltaba la cultura egipcia, que la vamos a revisar ahora, y un par de detallitos extra que nos quedaban pendientes. Entonces, clase de hoy día, sí o sí hay que terminar el PPT número 6, sí o sí, ¿ya? Eh, y en tercer lugar, tenemos que dar la explicación del segundo trabajo, que como les dije, como un trabajo intermedio, que apareció entre ambas unidades un poquito, porque entre pérdidas de clase y todo se había desprogramado un poco el calendario. Entonces, para que no estemos tanto tiempo así sin nada que hacer, tenemos un trabajito entre medio que lo explicaré al final de la clase, más o menos cuando falte unos 15 o 20 minutos, es súper corto, así que no requiere más tiempo que eso para explicarse. ¿Ya? Ok, entonces, estoy agregando a la gente que falta, listo. Ah, no, se lo voy a mostrar después de vuelta del break. Le quiero mostrar algo, pero lo haré de vuelta del break cuando haya un poquito más de gente, que fue un encargo del pastor Alberto. Ya, perfecto, estamos ya. Ok, entonces. Ah, ya, vamos a comenzar. Bueno, esto habíamos visto un poquito de la introducción de la clase número 6, así que esto voy a no obviarlo, pero voy a explicarlo muy brevemente. Recordar que todos los videos están en YouTube, así que lo que hemos hecho estas últimas clases, todo ya está arriba del sistema. Igualmente, bueno, lo expliqué ayer a un hermano que me había hecho la consulta y lo voy a explicar aquí también. Si usted quiere buscar los videos por YouTube, es súper sencillo. Usted googlea, o sea, no googlea, busca en el buscador de YouTube Patricio Mesa y va a encontrar el canalcito. En el canalcito usted se mete y están todos los videos. Buscará por nombre de asignatura y fecha, pero están todos. Así que es súper fácil encontrar. Patricio Mesa, usted se conecta, busca y va a encontrar todo el material, ¿ya? Para los que hayan estado preguntando el tema de cómo buscar los videos o no. No los subí por Drive porque ya hay gente que no se maneja en el Drive, hubiera sido explicación triple. Entonces opté por la opción más universal que es el tema de YouTube. Entonces, recordar, buscar por Patricio Mesa y usted ahí va a encontrar. O si alguien, si yo no lo hago, que alguien envíe el enlace por grupo y ahí también queda a mano. Ya, perfecto. Entonces, como les dije, método hoy día, clase 6, y al finalcito revisaremos la pauta del trabajito corto intermedio. Ya. Entonces, periodo presinaico. Como les dije en la clase número 5, se encuentran los primeros 4 puntos que revisamos, lo que es la geografía general, la cultura hebrea y el tema de la cosmogonía religiosa del Medio Oriente, que la abordamos también en esa última sección. Ya para esta clase final tenemos dos elementos, principalmente el relacionado con Egipto y en segundo lugar las promesas o sea, lo que es la figura de Israel en este periodo, promesas, elección, lo que es cautiverio y liberación, que son más que nada algunos punteos muy particulares, porque estos son elementos que revisamos en Pentateuco en su época, donde ahí está mucho más explicado, mucho más desarrollado. Lo que veremos hoy día es más bien un complemento desde la perspectiva cultural, que va a servir un poquito para unir ciertas ideas. Ahora, habíamos visto ya la semana pasada un poco de la cultura egipcia, cultura muy conocida en la Biblia, en el sentido de que se habla mucho de Egipto. Hablamos de su ubicación, más bien al norte de África, ¿ok? Bueno, África, el continente grande, Egipto al norte, casi conectando con Asia.
Debido a su situación geográfica, se encuentra aislado de otras potencias y como lo habíamos dicho en su momento, eso le da una posición estratégica que es bien interesante. Eh, Muchas de las razones por las que grandes imperios crecieron y se levantaron tienen que ver por su ubicación. La ubicación era clave. Entonces, Egipto bien ubicado y con buenas defensas naturales le sirvió durante mucho tiempo para no tener amenazas cercanas y crecer tranquilo, que de hecho es un factor súper interesante e importante. También habíamos visto, justamente hablando de la geografía, este mapita, que nos habla de cómo Egipto tenía la bendición de estar por una zona rocosa donde era difícil accesar, y él le explica esto de las barreras naturales, y al mismo tiempo tener todo el río que lo cruzaba. Y con el río, y como lo dijimos en ocasiones anteriores, la facilidad de tener un espacio donde crecer, donde generar vida. Por eso es que toda la cultura egipcia, como lo revisamos la semana pasada un poquito, crecía en función del río. Ahora, esto igual lo voy a solamente mencionar, la economía está basada en el río, por eso digo que nos centraremos mucho en esa parte. Agricultura, la ganadería como tal y la artesanía, todo circundaba en torno a eso. Y eso sirvió para que Egipto tuviese la prosperidad que tuvo. Ahora, habíamos también hablado un poquito del Nilo, así que voy a mencionar algunas cosas generales que vimos ese día. Bueno, hablamos de que es el eje de la vida, y creo que está más que entendido por qué. Eh, Dentro de las tradiciones o dentro de la cultura egipcia estaba esta idea de que según el río era el año. Un mal río es un mal año, como revisamos en su momento en Génesis 41, que se hace un poquito una mención. O sea, si el río no subía, sería un año complicado para el pueblo. Pero a su vez, si el río subía demasiado y desbordaba, también sería un problema para el pueblo. Entonces siempre estaban como a la mano de cómo el río se comportase. ¿Ok? Y también, bueno, esto hace un poco un contexto de por qué cuando José profetiza el sueño y habla de las sequías, eh, asusta tanto a Faraón. Porque si un año es malo, imagínate 7. Entonces ahí también ese miedo que le genera a Faraón, esa inquietud, se la genera por la propia cultura. Porque dentro de su tradición, 7 años malos del río podría perfectamente ser la destrucción del pueblo, la destrucción de Egipto. No era una exageración, era en resumen la propia cultura egipcia manifestándose. Además de eso, el río era una ruta comercial que conectaba diferentes partes, perdón, del continente. Como lo veíamos en el mapa de acá, y retrocedo un segundo, las principales ciudades, templos, entre otros, se encontraban siempre en la ribera del río, nuevamente por las condiciones que este generaba. Incluso la necrópolis y los templos funerarios, las pirámides que eran para enterrar a los faraones y sus cositas, se ubicaban estratégicamente a la orilla oeste. ¿Dónde está, perdón? Oh, acá está, lo perdí. Ahí está. A la orilla oeste. ¿Por qué? Porque era la orilla donde más llegaba el sol. Y hay todo un tema respecto a la religión egipcia, en cómo la figura de Horus y Osiris estaban presentes en ese lado del pueblo. Por ende, ahí era mejor ubicar las tumbas. Y por último, si vamos a las divinidades, la divinidad relacionada con el río, que era Hapi. Y Hapi, como lo habíamos conversado a la hora de las eras del mundo, es una diosa relacionada con el mar, pero también relacionada con la fecundidad, la fertilidad, todo lo que el agua puede conectar. Entonces tenemos la figura del poder benéfico del río, la fertilidad y la agricultura como tal. Ideas muy conectadas desde el mundo antiguo, nuevamente ya hemos conversado de cómo ahí los dioses de la fertilidad son clave en cada cultura antigua. Siempre iba a encontrar un dios de la fertilidad de una u otra manera. Ahora, habíamos también hablado en general del sistema social, cómo era este sistema piramidal muy marcado en Egipto, la figura del faraón,
rey y Dios, que lo dijimos la semana pasada, no es una figura que pase inadvertida, no es un simple gobernante. Luego tenemos la nobleza, o sea, perdón, el faraón, su familia real como tal. Luego tenemos la nobleza, sacerdotes principalmente, militares de alto rango y algunas funciones específicas como los escribas, que podían, o sea, que comprendían esa nobleza egipcia. Luego los campesinos, artesanos, comerciantes, gente del pueblo, gente que trabaja, voy a decirlo así. Y por último, la figura de los esclavos, que como pasa en otras culturas también, no eran humanos. El esclavo era considerado una propiedad. Entonces, eso lo ubicaba en la parte más baja del escalafón. De hecho, el elemento que se mantiene en general en muchas culturas de la época es ahí, cuando recién vemos un cambio, se da de hecho con el cristianismo, con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva le comienza a dar un valor distinto a la figura del esclavo, pero por lo menos hasta esta fecha el esclavo es, insisto, un objeto, una propiedad. Como ahí sale mencionado, ni siquiera eran considerados personas. Poco para que podamos hacer la figura de lo que después implicó Israel en ese momento. El pueblo hebreo en Egipto es un pueblo esclavo, es un pueblo que ya no eran humanos para la sociedad de Egipto, eran simplemente entes que lo usaban para trabajar, para producir, ¿ya? Entonces ahí tenemos la figura social en general, no es compleja de entender para nada. Y creo que hasta aquí habíamos llegado la semana pasada, si no me falla la memoria. La figura de Faraón. Yo le había hablado de Faraón como un rey y dios, pero vamos a profundizar un poquito en la figura de Faraón. En el antiguo Egipto se rendía culto a ciertos dioses, como le habíamos dicho, politeístas, dioses de diferente índole relacionados con la naturaleza, fuerzas, etcétera. Y existía la creencia de que estas deidades, las deidades egipcias, tenían algún vínculo con el faraón. El faraón era como una especie de avatar, una conexión entre los dioses de su pueblo y el pueblo mismo. Antes del faraón, este imperio habría sido gobernado por los dioses, lo cual da esta justificación de por qué el faraón es la figura terrenal. Los faraones también ejercen como sumos sacerdotes y supervisan la construcción de los templos, básicamente. Como pasa en otras culturas orientales, el faraón o el gobernante en general, según cada nación, no solamente es el gobernante administrativo, tiene que también estar a la cabeza de la parte religiosa, a la cabeza del rol sacerdotal. Cosa que ahí tienes otra diferencia muy marcada con Israel, porque a Israel separada las funciones. Está todo lo que es sacerdotal y está todo lo que es administrativo, que después lo veríamos con las figuras del rey. Ahora, los entierros reales, que un poco lo hablamos con los grandes templos funerarios, las pirámides, las necrópolis, se concebían con la intención de garantizar el renacer de Faraón como Osiris, que es parte de la tradición o de la mitología egipcia, como el muerto se levanta como uno de los sirvientes o una forma misma de Osiris, ¿ya? Señor del inframundo o del mundo de los muertos dentro de la mitología egipcia. Además de esta dimensión divina, el faraón también era un estratega, era un guerrero capaz, o sea, se le iba formando y capacitando en diferentes áreas. Nuevamente, figura que tú la ves muy repetida en culturas de la época. El gobernante tenía que ser un ejemplo. Entonces era formado por los mejores maestros, por las mejores escuelas en general. Ahora, ¿y por qué era tan importante y lo íbamos a mencionar la semana pasada en la figura de Faraón? Eh, el hecho de que Moisés se enfrente a Faraón no se enfrenta solamente, y con muchas comillas lo voy a decir, a un hombre, se enfrenta a una figura que está tras ese hombre, a un concepto que implicaba, comillas, el más grande hombre posible. Entonces, cuando Moisés
iba y le solicitaba y le ordenaba a Faraón libera a mi pueblo, Faraón es como, ¿quién eres tú? Literalmente, que vienes a enfrentarte a mí, el representante de los dioses, la figura de los dioses en la tierra. ¿Quién eres tú siquiera para pedirme lo que me estás pidiendo? Es mucho más potente como si yo fuese frente al presidente Piñera y le pidiese algo. Mucho peor que eso, porque uno reconoce dentro de nuestro imaginario, llamémosle social de la época, que la figura de un presidente es una figura humana. Pero sin embargo, no, Faraón era una figura humana y divina. Entonces era mucho más grave, comillas, para esa cultura hacer eso. Claro, a Moisés no le importaba porque Moisés reconocía la diferencia, pero de que era complejo, era complejo. Ahora bien, si nos vamos un poco al aspecto de ciencia y cultura, aquí, hermanos amados, estamos haciendo una pasada de ciertos aspectos de Egipto. No, no vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. De hecho, cuando estaba revisando los apuntes, pensé, porque estaba justamente leyendo mucho del tema de las eras de Egipto, las fechas y todo, pero decidí saltarme esa parte, que era un poquito más compleja respecto a la época, los faraones de cada uno, porque a mi gusto no es relevante para lo que estamos viendo, ¿ya? Pero si a usted le interesa la idea de profundizar en el tema de Egipto, tiene mucho material, eh, y no es malo, o sea, va a ser provechoso. Por factor de tiempo solamente no lo estamos haciendo. Bien, ahora, respecto a lo que es ciencia y cultura. En general, Egipto para su época era una sociedad bastante avanzada en hartos sentidos. Em, el estudio de la medicina trajo con ciertas plantas medicinales, tratamientos que para la época eran bastante novedosos. El tema del embalsamamiento, que visto en términos sencillos, obligó a Egipto, no obligó, sino que lo llevó en un camino de estudio del cuerpo humano muy interesante. Egipto estudió mucho el cuerpo humano para hacer lo que hacía. Tenía conocimientos básicos de anatomía bastante relevantes para su época, de cómo funcionaba el cuerpo. Esto obviamente llevado a que tuvieron que meterle mucho más a la gente muerta para ya hacer el tema del embalsamamiento como lo hacían ellos. Ahora, a nivel de escritura, una escritura simbólica, o sea, más que un alfabeto en sí, es una escritura que funcionaba con la interpretación, que es la escritura jeroglífica. ¿Ya? ¿Que cómo funciona esto? Eh, ¿Hay elementos básicos del alfabeto? Sí, existen, pero el principal tipo de escritura era el símbolo y la interpretación. Cómo yo un símbolo general le doy un significado y cómo lo conecto con otros elementos. Em, a ver, no es comparable exactamente, pero para que nos hagamos una idea. La lengua de señas. La lengua de señas tiene letras, ¿ya? Símbolos para hacer letras específicamente, pero también tiene un tipo de escritura o de abecedario, no, de abecedario, no de escritura, de abecedario, perdón, que no es solamente la letra, hay símbolos o palabras que significan cosas específicas. Entonces, ellos también tienen dentro de su lenguaje, oral en este caso, un lenguaje no solamente en base al abecedario, sino que también tienen un lenguaje simbólico. Y las personas que conocen los alfabetos sordomudos entienden que hay ciertas, digámosle, gestos, símbolos, que no son una letra, sino que es una palabra completa o una expresión completa. Y eso, y esa expresión simbólica, conectada con el abecedario, les va generando el lenguaje. De hecho, esto lo explicó hace tiempo una profesora que hizo un lenguaje de señas cristiana que ha hecho algunos cursos en mi iglesia. Bueno, solamente Axel, si está por ahí, de ese de quien estoy hablando. Explicaba en su momento que incluso el lenguaje de señas no es el mismo en todos los países. El lenguaje de señas chileno tiene códigos específicos que tú no vas a encontrar en otro país de habla hispana, menos todavía en un país de una habla distinta de otro idioma. Entonces, el tema del lenguaje simbólico en Egipto, insisto, no es la misma comparación, para que entendamos a qué me refiero, tenía mucho que ver con esta interpretación de símbolos. Y claro, algunos eran muy comunes, muy conocidos, pero otros requerían otro tipo de señal.
y cómo en ciertas, voy a decirlo así, en ciertas, no sé, comunas, no, pero ciudades de Egipto, habían, perdón, había algunas diferencias que tuviese que encontrar entre un lenguaje y otro lenguaje. En general, el uso de materiales, papiro, pintura, escultura en relieve, templos, tumbas. Tú veías la escritura representada tanto en las paredes de las pirámides de los templos, a modo de escritos relacionados con de dónde era ese templo, o el faraón, o la tumba, y también en los papiros, que era el material más común de la época. En general, lo que es arquitectura, principalmente el uso de la piedra, ¿ya? Hermano Ahora, Patricio, sí, sí, respecto a la escritura o esta parte, ¿cierto?, como simbólica del lenguaje, ellos, en comparación a su tiempo, digamos, a los contemporáneos, ¿había otras culturas que tenían también algún tipo de lenguaje tan, digamos, tan afianzado como ellos? O tan ordenado, no sé si decir la palabra, la verdad. mm, o sea, los fenicios, mesopotámicos, cananeos tenían cierto nivel de lenguaje, de hecho tenían abecedarios simbólicos, pero no tan completos como Egipto, a mi parecer. Ya, a mi parecer creo que a nivel de desarrollo Egipto está un pelín más arriba, pero sí encuentro, de hecho, como les decía, los cananeos, los fenicios, que fueron pueblos un poquito posteriores, también tenían su abecedario, su lenguaje como tal, ¿ya? Pero si usted me pregunta a mí, considerando la época en la que estamos, Egipto sí tenía un lenguaje mucho más desarrollado. Nuevamente, porque el tema de los símbolos en este punto les permitía mayor expresividad. Entonces, este juego entre abecedario simbólico podían expresar más cosas. Pero sí, no es exclusivo del pueblo egipcio, y eso hay que dejarlo claro. Ahora, también hay un factor aquí importante, que tenemos más información de Egipto. Probablemente si tuviésemos más información de otro tipo de pueblos, tendríamos una opinión incluso distinta. ¿Ok? Como lo conversábamos hace clases anteriores, hay mucha de esta información que se perdió, ya sea por las conquistas que destruyeron muchos de los otros, o por el paso del tiempo también, obviamente. Ya, bueno, Le preguntaba, disculpe, en el contexto de que años después, cuando el pueblo de Israel fue liberado de ahí, salió de la esclavitud, y vemos que Dios les da las tablas de la ley, que es un escrito en piedra. claro. Entonces ellos, para poder entenderlo, tuvieron que haber estado familiarizados un poco con el tipo de lenguaje o escritura que estaba ahí. No sé si me explico, o sea, Dios, Pero por eso los hebreos tenían de la lengua semítica, o sea, ellos tenían su lenguaje. ah, ya, no, no, o sea, aparte, digamos, de lo que la cultura de egipcios estaban en la época. Sí, lo habíamos hablado hace clases atrás respecto a cómo la lengua semítica había sido la base del lenguaje de muchos pueblos de Oriente. Obviamente con ciertas diferencias. Vuelvo al ejemplo con los cananeos. Los cananeos, cuando se llega a tierra prometida, también hablaban una lengua semítica, porque eran pueblos derivados como de lo mismo. Obviamente el caso de los cananeos y los hebreos tuvieron diferencia en la concepción de su lenguaje. No es la misma lengua cananea, por ejemplo, que hebrea, pero tienen una raíz similar. Ahora, aquí yo me refería al tema de escritura, de generación de vocabulario, de conceptos, pero también tenían su lengua, por algo las tablas de la ley pueden ser leídas e interpretadas como tal. Pero si yo los comparo, claro, con otros pueblos, vaya a tener esa gran diferencia. Ya. Eh, bueno, este otro me lo robé de una clase de otro profe, debo admitirlo, así que lo revisaré. Bueno, hablamos un poquito de la arquitectura en piedra principalmente. Eh, Esto me lo robé, porque lo encontré lo más práctico posible para explicar esto. Bueno, en general hablan del tipo de material, que es la piedra principalmente, el uso de ciertos tipos de sustentos para mantener la construcción de pie, como muros gruesos, y columnas, que son las típicas columnas que uno ve en los templos egipcios. ¿Ok? Eh, Obviamente los dinteles de puertas, sostenibles, etcétera. Los tipos de arquitectura, principalmente la que es la funeraria, no estoy acá en la parte de arriba, que son los mastabas, que son como los tipos de templos planos, ¿ya?
las pirámides, que es lo que principalmente uno asocia con Egipto, y los templos, que son diferentes tamaños, ubicaciones también, pero que cumplen el rol religioso. Y dando las ciudades, en palabras sencillas, las construcciones propias de comunidad. Ahora, Egipto fue muy avanzado con este tema, ¿eh? De hecho, aún genera debate, el famoso debate de quién construye las pirámides. Hay gente que hablan de ovni, de intervención externa, y volvemos con todas las teorías conspirativas, pero incluso hasta el día de hoy ya se estaba estudiando algunas, o más bien estudiando, pero poniendo a prueba algunas técnicas del manejo del material egipcio. Hay un video que siempre me sorprende, que es cuando cortan piedra con agua. Y es una cosa espectacular, cómo utilizando agua a presión se corta la piedra. Entonces, es bien interesante cómo, más allá de las conspiraciones varias, eh, encontramos que los pueblos eran muy creativos para utilizar al final de cuentas los materiales y los recursos de la época, sumado a que Egipto tenía una cantidad de esclavos para hacer lo que ellos quisieran. O sea, el tiempo lo tuvieron, tuvieron avances tecnológicos interesantes para su época, y obviamente gente que dio su vida, que la perdió, básicamente, que perdió su vida haciendo esto. Entonces, no me pondré conspirativo en este punto para nada. Solamente aclarar lo impresionante que son las construcciones egipcias y ese nivel de avance que sí se notó en comparación con otros pueblos de su misma época. Por eso siempre se ha hablado de que uno de los grandes imperios de la humanidad es el egipcio, sin lugar a dudas. Bueno, ahí hablábamos un poco de los jeroglíficos, como habían ciertos símbolos que eran letras y al mismo tiempo eran simbólicos. Entonces ahí se va jugando un poquito con esta idea de alfabeto, además de ciertas figuras que representan símbolos propios. El otro elemento extra, bueno, que acá lo mencionan, también que esto es robado de la otra clase, que también se menciona que hay una función religiosa muy importante. La mayoría de los escritos que tenemos de los egipcios son escritos relacionados con la religión, con la vida de los faraones, relacionados con el templo, con el dios tanto, con ciertos rituales. Entonces, se le conoce más bien desde esa línea. Ahora bien, vamos un poco a la religión egipcia. Ya vamos a irnos de lleno a ese punto. Uy, que avanzado rápido la hora. Se ve lento la hora. Ya, vamos un poco a la religión. Eh, Politeísta, estamos claros, aquí lo hemos hablado antes, básicamente de cómo funcionan las religiones de la época. Eh, Politeísta, específicamente antroposomorfista, ¿ya? Y que antroposomorfista es una mezcla entre dioses humanoides con elementos animales. El típico dios con cuerpo de hombre, cabeza de perro, cabeza de águila. Entonces, antroposomorfista es la idea de elementos humanos y elementos animales, mezclados en una sola figura. Y la cercanía con la vida de ultratumba, que también era algo muy común en la religión egipcia. Ellos tenían dentro de su mitología una idea muy cercana a la vida después de la muerte, y estaba muy relacionado a eso. De hecho, esta idea de que las pirámides de los faraones tuviesen este nivel de construcción, era justamente porque estaban preparándolos para la vida de ultratumba. Eh, Muchos de ellos los enterraban con mascotas, con esclavos, con riquezas, con sus cosas, porque era lo que ellos estaban llevando a la vida de ultratumba. Es por eso que siglos posteriores, ya cuando cae Egipto como tal, eh, y estamos en una época más bien arqueológica, me refiero siglos después, eran tan cotizados los templos para saquear, porque se sabía que en Egipto, que esas pirámides habían sí o sí tesoros, porque los faraones tenían recursos y todo. Entonces, todos ellos iban con todo lo posible a la vida después de la muerte. Dentro de la religión también está la figura del embalsamamiento, que yo les explicaba desde el punto de vista del avance médico, pero también tenía todo un contexto religioso. Están preparando el templo, o sea, no, están preparando el cuerpo, no, están preparando el cuerpo del faraón para que pase a esta otra vida, extrayendo entrañas y dejándolas en vasos sagrados. Y aquí tiene que ver no solamente con un tema práctico, sino hasta con un tema religioso.
No me acuerdo exactamente del mito, y aquí voy a fallar en el nombre de exactamente quién tenía esta función, pero hay un dios egipcio, y por eso está el tema de las entrañas, que cumple el rol de medir la justicia. Entonces, en algunos elementos del mito, mide el corazón. Y si el corazón tiene una medida como el de una pluma, es como que se equipara en la balanza, la persona es pura y puede seguir avanzando. Entonces, no me acuerdo exactamente el nombre del dios que hacía esa parte. Creo que era Osiris o Oris, algo así, no me acuerdo quién. Ahí le estoy chamullando. Pero Osiris, perdón, ¿qué es? Osiris era, Sí. ya, gracias, no estaba seguro. Pero, entonces, incluso el extraer las vísceras de la persona tenía una función ritual. O sea, todo está muy íntimamente relacionado con eso. Ahora, Egipto tenía más de 700 dioses, algunos locales, otros universales, voy a decirlo así, algunos derivados, incluso algunos que son los mismos, pero que se les da diferentes nombres por diferentes épocas. Entonces ahí también hay un poco de confusión. Eh, pero teníamos a Ra, el principal, el sol, y una de las triadas que tú encuentras que es Osiris, Anubis y Horus, cada uno referente a ciertos aspectos de ultratumba, de la vida, etc. En general, cada dios contaba con un templo específico en el cual se guardaba una estatua, reliquias relacionadas con dicho dios, y desarrollaban los ritos propios, cosa que también es muy común en la cultura de la época. Tenemos lo mismo con los babilónicos, con diferentes templos, con los romanos, los griegos, etc. O sea, no, aquí no hay una mayor diferencia a las culturas que ya conocemos. Ahora, aquí les voy a mostrar un poco esta idea del antroposomorfismo. Muchos de los dioses tienen estos elementos animales y humanos colocados. De los más conocidos, acá arriba la figura de Horus, Anubis, que es esta figura como del perro con las orejas grandes, que está muy presente, pero también vas a encontrar otros animales que tienen el mismo, o sea, otros dioses que tienen elementos animales entremezclados. Acá abajo, por ejemplo, la figura de Hathor, que es un humano con cuernos de toro, que también tiene un elemento mezclado bien interesante. Pero esto es para que usted entienda la dinámica de cómo funcionaban la figura de los dioses romanos. Ahora, Eh, eh, profesor, sí, sí, mire, yo estuve viendo y me doy cuenta que hay tanta relación entre las culturas y la forma de comunicación en cuanto tal vez a su escritura, la forma de trabajar la piedra, como decía, y la forma de comunicación. Cada uno busca una escritura. Ejemplo, mire, yo estoy viendo que parece algo similar, no sé cómo influye tanto en otras culturas este tipo de formas que hablaba usted en Egipto. Por ejemplo, hablaba de las figuras antropomorfas, la forma de la piedra, cómo se trabajaba la piedra con agua, ¿verdad? Con o sea, agua. es una de las Eh, teorías, ah, lo planteé como algo que vi que me llamó la atención, pero sí, 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 sí. ya, bueno, entonces yo me daba cuenta que casi lo mismo que me habla, que aquí está hablando de Egipto, yo lo vi con la cultura de Tiwanaku. Ya, Como hablaba, conozco bastante de esta cultura y la forma de comunicarse en cuanto a vasijas, la piedra, trasladaban piedras, los templos que ellos hacían, cómo cortaban la piedra, porque hay templos, el templete semisubterráneo, hay varios templos trabajados y monolitos trabajados con piedra. No se sabe cómo ellos tallaban la piedra en granito y cómo los vasos, las vasijas tienen este tipo de figuras antropomorfas, zoomorfas, filomorfas, una mezcla de hombres y animales, una mezcla también de plantas, es una mezcla total. Entonces, ellos, no sé, parece que hubiese habido como una serie de como conexión, no sé, para poder hablar de esta misma forma, incluso en cuanto a su medicina.
la medicina en Tiwanaku, cuando había dolores de cabeza, dolores de muela, también hacían algo raro. Ellos hacían trepanaciones craneanas, hacían huecos en sus frentes y sacaban el dolor de cabeza, el dolor de muela. Y para esto tenían también alucinógenos en tabletas de rapé. Ellos machucaban lo que es las hierbas para poder sedar y poder hacer trepanaciones. O sea, cada cultura parece que tuviera como una relación, no es aporte. No, mira, es bien interesante ese punto. Y después le voy a buscar el video este del agua partiendo piedras, que lo he visto, es maravilloso. También te hago esta explicación, lo voy a buscar, para hacerlo completo. Voy a hacer la explicación. Bueno, lo que decía mi hermana, le dice que es súper cierto, ¿eh? Al final de cuentas, mientras busco acá voy a ganar tiempo, recordemos que hablábamos cómo las culturas eran una. Ocurre lo de Babel, pum, 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 se separan en idioma, no se entienden, etcétera, se separan, eh, pero las culturas tenían un origen similar. Hablábamos del origen de las religiones, por ejemplo, cómo parten con la agricultura, cómo parten como estos cultos que se hacían hacia ciertos elementos comunes, pero que después fueron levantándose diferentes reyes, diferentes sacerdotes, se unieron en torno a una misma religión, conquistaban a otros, asimilaban religiones, todo el elemento cultural que estaba presente, eh, que tú lo puedes ver. O sea, claro, lo que dice mi hermana Lisette es verdad, lo que dice ella respecto a cómo tú encuentras similitud en cómo se expresaban en ciertas técnicas, en ciertos como vestigios de memoria que están conectados con los pueblos. Y el hecho incluso de la separación de los continentes hace que eso sea posible verlo. Oye, estoy tratando de encontrarlo, a ver si lo puedo pillar. No, no es el mismo video que estaba viendo, la verdad. Hay uno que era muy preciso y que no lo puedo encontrar. Eh, mm, uy, no. Es que hay uno en particular que es muy parecido al contexto egipcio, por eso lo estaba buscando, como el tipo de piedra. Ya, si lo logro encontrar, se los voy a buscar. A ver si lo busco en inglés. Ya, no lo encuentro, pero mira, aquí hay uno que es interesante, que no es la misma idea del corte de agua, pero también nos va a servir poco para que en el tema de las técnicas, y aquí yo quiero desmitificar un poquito el tema de los ovnis en este punto. Entonces, no le voy a compartir sonido porque me da un poquito lo mismo el sonido, pero lo voy a poner cortito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero Estados Unidos ya dijo que el ovni existe. Seguramente, y de hecho, si soy bien sincero, hermano, y aquí me voy a poner conspiranoico. No conspiranoico, pero apertura de mente. Y aquí lo voy a decir muy personalmente, y perdónenme. Yo tampoco lo descarto. Que hayan formas de vida en el universo. Yo no lo ¿Qué vamos a hacer descarto. con ovnis? Pero de ahí a que hayan estado metidos en la construcción de la humanidad, ahí yo pongo mi reparo. Ojo, ahí sí que sí. Nosotros sí creemos en los objetos voladores, pero sí identificados. Oye, aquí, mira, le estoy mostrando mientras tanto acá. No lo van a escuchar. Como con ciertas técnicas bien, no sé, rudimentarias, pero matemáticas incluso, se pueden hacer trabajos relacionados con, eh, ¿cómo se llama esto? Con el trabajo de la piedra. Entonces, muchas veces se piensa que se requiere un tipo de intervención más bien divina para ciertas cosas, pero Y ojo que el corte es perfecto. sí, no. Pero eso con ciertos tipos de roca, no con todas las rocas Ah, no. funcionan de tipo de manera, por si acaso. No, me imagino que no ha accedido. Tú eres especialista en rocas, pero a lo que voy es que se pueden desarrollar técnicas, a eso quiero llegar, ¿ya? Y no pensar que los pueblos, y lo dijimos en su momento, eran ignorantes y que no podían hacer nada porque eran antiguos. No, lo decía mi hermana Alicia con el tema de la medicina, los avances que tuvieron ellos con el trabajo farmacológico, con sus drogas,
lo que hicieron los egipcios con el trabajo, con el embalsamamiento y con la medicina. Si nos vamos a las culturas más chinas, los chinos descubren la acupuntura en base a pura necesidad. Y al descubrir la acupuntura, descubren muy prematuramente el acceso a nervios, básicamente, y a cómo funciona el cuerpo humano. Es muy conocida para los orientales la teoría de los 5 elementos, de cómo ellos, hablamos de 5.000 años antes, 4.000 años atrás, ya estaban relacionando las emociones con las enfermedades. Y te decían, loco, este compadre se enoja muy fácilmente, es propenso a la ira, se va a enfermar del corazón. Te conectaban. Esta emoción enferma este órgano enferma tal víscera. Y hacían un círculo con eso. Las enfermedades de fuego, de viento, de tierra, de metal, de agua. No, no era metal. Fuego, agua, viento, tierra, el avatar y madera. Ahí está. Entonces, yo vi Avatar de Nickelodeon, me gustaba esa serie, perdónenme por la herejía. Entonces, a lo que voy es que ese nivel de avance, de entendimiento del mundo y de lo que nos rodea, tiene mucho que ver, uno, con este origen en común de los pueblos, y también no pensar que los pueblos eran tontos, todo lo contrario. Claro, como dice Axel, hay ciertos trabajos que no los pueden hacer con todos los materiales, hay que estar súper claro. Yo me estoy dando un ejemplo muy puntual, muy específico, pero a lo que voy es que experimentaron con materiales, experimentaron con teorías, con el cuerpo humano, con la medicina, con la alimentación, y con la astrología, la lectura de los planetas, la lectura de los astros. Y eso hay que destacarlo, hay que rescatarlo, sí o sí, totalmente. Oye, aprovechemos que voy a usar lo que comentaba el Axel recién como una encuesta rápida. Eh, ¿Alguien cree en los ovnis de Pasaíra? ¿O soy el único hereje? Tal vez son demonios. El universo es tan grande, hay tantos planetas similares que pueden albergar vida de que no es improbable. No descarto la posibilidad. Es un tema- Patricio, Sí, Amanda. en la descripción de cuando Elías es, Esto cuando va por el el carro nombre de de fuego. Elías, Esto va sí, ¿cómo una persona de esa época describiría un ovni? No, sí, no, sí, ya escuché ese argumento, por eso me reí, ¿eh? Claro, pues, sí, ahí, bueno, ahí entra pues, en muchas formas de teorizar, entender esto, ¿eh? Yo, al igual que Axel, Entonces, ese relato, o sea, nosotros cuando lo leemos, bueno, se hacen alegorías, ¿cierto? Se hacen explicaciones y todo, pero si nosotros entendemos el lenguaje de la época, cómo ellos identificaron, lo que ellos interpretaron, como Eliseo, ¿qué pudo haber visto? Un carro de fuego que no tenía jinete, dice, y que él ascendió y desapareció. Entonces, yo en lo personal no descarto, no lo asocio no necesariamente bueno, podrían ser también, pueden haber manifestaciones de demonios, como dice Lisette, pero bueno, dentro de cómo Dios obra, cómo Dios hace las cosas, puede usar este tipo de recursos, ¿por qué no? no, sí, pues, digo, y un poco me encanta lo que decía el Axel, el universo es tan grande que no es improbable que se dé. Pero bueno, es un tema que no nos compete ahora, pero por lo menos es interesante para jugar un poquito. Y nunca está de más discutir, a ver, y nunca está de más discutir con altura de mira ciertos temas, y eso aplica para todo. ¿Ya? Eh, y es interesante ese, jugar con estos No, conceptos. y un poquito más que en el fondo el tema de la altura de mira es bastante importante porque un momento puede ocurrir en donde qué va a pasar con nuestra fe. Por ejemplo, cuando yo a una persona cristiana le dije el tema de los fósiles, me decía, no, es una mentira del diablo, y yo teniendo los fósiles en la mano. Entonces uno dice, cuando ocurra, ¿qué va a pasar con nuestra fe? No, no, no. Mira, y mira, qué buen punto que tocaste, Axel.
Y por eso, y aquí me conecto un poco con la asignatura en tal. Por eso, hermano, es importante conocer este tipo de elementos. Porque claro, si no pasa lo que le pasa a Axel, que parece un hermano que, ojo, no discuto su fe, no discuto sus intenciones, no discuto cómo se presenta ante el tema, pero lo matáis, pues, como, no, pues esto no es real. Pero hermano, y yo le creo a Axel, le estoy mostrando el fósil directamente. ¿Cómo puede no creerme? Eh, entonces es necesario conocer obviamente la escritura, la palabra de Dios, relacionarse con él en oración, en comunión, íntimamente, eso es lo principal, pero no dejar de lado el estudio no solamente del aspecto histórico de la palabra, de las culturas que están relacionadas, dentro de lo posible, bueno, dentro del área de la geología, arqueología, pero lo que podemos conocer de la época, porque nos va a dar herramientas para eh, complementar nuestro conocimiento de la Biblia, nuestro entendimiento del mundo. Aparte que es súper importante ahora en la actualidad. Yo me he hecho súper fanático ahora en cuarentena de los canales de debate cristiano. He visto algunos que me entretienen demasiado. Eh, pero a veces te encontráis cada tipo de personaje entre medio eh, y cosas que son súper básicas. Em, por ejemplo, algo que siempre genera debate, el tema del relato del diluvio. No, todo lo demás que dicen es falso y todo. Hermano, no es falso. Hay diferentes relatos, por lo menos dos o tres bien concretos respecto a otros diluvios. Existen esos relatos. Decir que no existen es una tontera, es del diablo. Que son del diablo, no, existieron relatos, los babilónicos, los mesopotámicos, fenicios, bla, bla, sobre el diluvio, existen. ¿Qué explicación damos nosotros en función a lo que conocemos de la palabra y el entendimiento que podemos dar del hecho? Cambia. Lo que pasa que dice Axel con los fósiles, no podemos negar la existencia de fósiles porque son elementos que están relacionados con la vida misma de la Tierra y los años que pasaron en su conformación y en la evolución misma. No podemos negarlo. Entonces, el entendimiento que podamos tener de la escritura, de la cultura, de la historia misma de la humanidad, al final de cuentas es necesario para desenvolvernos en el mundo en el que estamos. Tenemos que ser, y vuelvo a ocupar esa palabra, abiertos de mente, no en el sentido de poner en duda la fe, y hago una diferencia, sino de entender las realidades que van pasando a nuestro alrededor. Ayer di este mismo ejemplo, y con esto me refiero, después vuelvo a clase. Eh, Ayer da este mismo ejemplo en un contexto distinto, pero va a servir igual. Bueno, toda la semana, esta semana y la semana pasada fue el revuelo por el anuncio del presidente Piñera respecto al tema del matrimonio igualitario. Fue la noticia de la semana, ¿ya? Obviamente tenemos claro la postura bíblica de lo que es matrimonio, no voy a entrar en esa discusión porque es obvia, y eso como cristianos tenemos súper claro cómo Dios instaura el matrimonio. Pero obviamente es un debate que es necesario tenerlo, y eso de una forma iba a pasar. Fue sorpresa cómo se introdujo, fue sorpresa lo que hizo Piñera, para algunos fue traición, vendetta, el cuchillo, no, el presidente, otros no, pero se plantó. El tema es que entre todos esos debates, me enganché con uno que estaban dando en la red, en este programa del Mentiras Verdaderas, a veces se llama el de Fuentes, que es bien zurdo el programa, es bien comunacho, pero trae invitados bien interesantes a veces, hace como una mezcolanza bien piola. Bueno, el tema es que trajo, hablando de este punto, a una constituyente, que no me sé el nombre de la chica, que es feminista, con toda esa, obviamente, línea, no me acuerdo el nombre, era una chica súper joven, pero no me acuerdo cómo se llama. Y estaba por el otro lado el diputado Durán, que es bien conocido dentro de la bancada evangélica, voy a decirlo así. Defensor de lo que es matrimonio entre hombre y mujer, de los valores cristianos, etc. Es RN, si no me equivoco, Durán. Bueno, el asunto que estaban debatiendo, típicos comentarios de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá respecto al tema, y Durán siempre ha sido caracterizado por una de estas personas que más se maneja o más ha estado en la palestra del tema. Y en un momento de la discusión, no me acuerdo cuál fue el comentario que lo gatilló, pero sí me acuerdo del comentario, que Durán, dentro de su intervención, le dice a la otra chica, y no le pide disculpas en el sentido del matrimonio en sí, le pide disculpas por lo siguiente, dice, oye, es que yo quiero que me disculpes porque la verdad que no conozco lo que tú hablas, y no conozco del feminismo, no conozco de las diferencias de género, no conozco de las teorías sobre esto, y soy súper ignorante con el tema. Comentario que lo pasaron súper piola, así como que nadie se lo respondió. Pero yo en mi casa lo escuché y estaba, no te creo. Hermanito, con mucho respeto, pero usted está debatiendo estos temas, está poniendo la cara, está
estamos generando una discusión con altura de mira de ciertas cosas y no podéis venir a decirme que no manejáis eso. Porque a veces nos pasa a los cristianos, y es un error, y creo humildemente que es un error. Eh, Está bien, tenemos que manejar la Biblia, tenemos que conocer la Biblia. Es nuestra primera fuente, de ahí, de ahí tiene que partir todo. Pero si voy a debatir, ya sea temas sociales, de historia, culturales, psicológicos, médicos, debo manejarme a un nivel básico, por lo menos, para poder entablar una conversación y una discusión. Porque si no entramos al argumento que a mi gusto es súper malo decir, porque sí. Y a mí, de hecho, yo lo escuché y me dio vergüenza. Dije, ah, Dios mío. Menos mal que no se engancharon de eso para hacerlo bolsa, o tenían para hacerlo bolsa como hubieran querido. Entonces, es importante que conozcamos, no porque vamos a cambiar nuestra fe ni nada de eso, sino porque tenemos que estar preparados para un mundo que requiere que los cristianos estemos formados, estemos preparados en conocimiento, en palabra, en comunión con el Señor, repito, eso es lo principal, pero en conocimiento del mundo que nos rodea. Un ejemplo cortito, práctico. El apóstol Pablo, cuando en el Nuevo Testamento le habla a los griegos del Dios desconocido, fue una pillería maravillosa, pero que Pablo la puede hacer porque conocía la cultura griega, la cultura griego-romana, la conocía, al dedillo la conocía. Y por eso fue capaz de pegarse el discurso que se pegó y utilizar los recursos como lo utilizó. Porque el conocimiento humano que él tenía de la cultura lo aplicó, ¡pum!, con la sabiduría y la inspiración divina. Pero porque sabía de lo que estaba hablando. Entonces, y volviendo al tema de los ovnis y la cultura en general, es importantísimo que conozcamos estos elementos culturales. Por ejemplo, a mí me encanta cómo mi hermana Alicia interviene porque yo no conozco de la cultura precolombina en general. Soy súper ignorante con eso. Entonces, cuando escucho que me habla de esto, y ahí uno le sigue ahí conectando cosillas. Y me encanta eso, porque es un tema que no manejo. Cuando Axel interviene con todos los temas de lo que es geología, que es su área, me encanta porque también lo desconozco y puedo ir complementando y aprendiendo cosas siempre. Pero tenemos que estar preparados para el mundo que nos rodea. Especialmente ahora que está todo tan intenso, tan potente, no podemos estar hablando del por qué sí o del por qué no. Quedamos mal. Y con justa razón. Y con justa razón. Si ya es complicado para el cristiano, porque ya es ridiculizado, porque ya es visto en menos, porque eso ocurre actualmente en Chile, eso no podemos decir que no es así. Peor todavía si lo hacemos sin conocimiento de causa. Ya, cierro el paréntesis. Terminamos esta parte de la religión y haremos un breakcito, porque les debo 10 minutos de la semana pasada, así que terminaremos a todo rentar 5 para las 11, para que recuperemos un poquito lo que les quité la vez pasada. Ya. Entonces, ya hemos visto lo que es tema de religión. Ya. Un momento. Acá. He avanzado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya hemos visto la idea general de religión, como les dije, muy punteado, muy básico. No me voy a meter en la parte de la cosmogonía egipcia en detalle. Pero un poco para que entendamos cómo funcionaba esto. Lo podemos conectar con lo de la clase pasada. De ahí tenemos un panorama general de cómo se entendía la religión egipcia. Ahora, quitando la parte de los dioses y la mitología, vamos a ir un poco al rol, más bien a las funciones religiosas, voy a decirlo así. Tenemos principalmente sacerdotes y adivinos, como las figuras clave. Quitando al faraón, que era el sumo sacerdote. O sea, recordemos que el faraón está en la cabeza, pero de ahí para abajo. Estos generaban ritos diarios, ritos fúnebres, sacrificiales. Nuevamente, algo muy tradicional para la época, ritos para las cosechas, para iniciar el día, los fúnebres que eran muy importantes por todo lo que explicaba la relación con la vida de ultratumba, eh, presididos por el sumo sacerdote, ¿ya? La figura que ellos tenían como el más grande sacerdote. Si no es faraón, era el que venía, pero nuevamente estaba presente. También teníamos la figura de los oráculos, que son adivinos, que también están presentes en muchas culturas, y los magos, ¿ya? La figura de los hechiceros, que ellos les llaman los regiget, ¿ya? Que nuevamente practicaba la adivinación y la magia utilizando diferentes elementos, entre ellos el cuerpo humano.
De hecho, ahí está esta figura de la lectura de las entrañas, y vuelvo a recordar lo importante que era sacarle las vísceras a la gente y ponerle en frasquito, porque se utilizaban para muchas cosas, no solamente las de los muertos reales, sino en general de personas que morían para hacer estas interpretaciones o lecturas, o también las vísceras de animales también se podían ocupar para eso. Eh, Todos esos ritos, hechizos, rituales de adivinación se ponían en libros de magia, que eran básicamente compilatorios de recetas, hechizos, etcétera, que también se utilizaba bastante. Un elemento que fue a ver, usado, pero muy exageradamente para el contexto de la película, es lo que pasaba en La Momia, en la famosa película de principios de los 2000 con Brendan Fraser, que está el libro de los muertos, que era un libro chapado en oro, que era mucho más lindo, pero la idea era la misma. Había libros donde se resguardaban diferentes anotaciones, prácticas paganas, etc. Eh, la figura de las sacerdotisas egipcias, las Pilai, que eran básicamente, o estaban principalmente relacionadas con los ritos funerarios. Eran como ayudantes en la parte del rito mismo de los funerales. Y en casos muy puntuales, porque se habla de una faraonisa, me refiero como de estas figuras mujeres muy claves, llegaron a ser un sacerdote, pero son casos puntuales que están ahí registrados, no, no era lo común. Pero lo que me refiero es que había espacio para la mujer, por lo menos en esa área de la cultura egipcia, ya en la parte religiosa. No era lo común, pero hubieron casos de mujeres sacerdotisas e incluso sumos sacerdotes. Ya, y aquí voy a hacer una pausa que nos queda el último punto de la clase. Ya, dudas, preguntas, consultas hasta ahí. ¿No? Ya, yo tengo en mi reloj las 9:48, 15 minutitos, cafecito, despejémonos. Más o menos a las 10:05 vamos a estar comenzando, ojalá, de lleno. Como les dije, vamos a terminar con esta parte de la clase. Luego le daré la explicación de la pauta del trabajo, que es muy sencillo, repito, porque es como un trabajo intermedio, entonces como algo una tarea muy bien precisa, para que lo puedan trabajar en estas 2 semanas, pero que tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. Entonces créanme que no va a ser difícil. ¿Ya? Entonces voy a dejar pausa la grabación desde ahora. Ya. Entonces, habíamos quedado en la primera parte de la clase. Todo lo relacionado con Egipto, llegamos hasta ahí como punto aparte con eso. Como lo dije en otros momentos, aquí Lidia, no es que hagamos el detalle específico de Egipto en cada punto, sino que son elementos culturales que nos pueden servir para hacer un contexto mucho más amplio de lo que está pasando en la escritura. Ahora bien, el último punto de esta clase, o sea, el último punto que revisaremos a nivel del periodo pre-Sinaí, tiene que ver con Israel específicamente, que habíamos hablado hasta ahora de Egipto, de la cultura en general, pero poco nos habíamos metido en Israel. Así que esta última sección está dedicada un poco a lo que pasa con la nación de Dios. Ahora, eh, hay que entender que en este punto de la historia todavía estamos hablando de los pueblos en conformación, este proceso de ser nómade, hacer pueblos más bien sedentarios. Y en medio de este ambiente cultural tan complejo como revisamos hace unas semanas atrás, Dios continúa con su plan de salvación, eligiendo a Abraham, hijo de Taré, descendiente de Sem. Ya eso lo tenemos claro en la escritura en Génesis respecto a cómo es la elección de Abraham. Este llamado por Dios para apartarse de su tierra, ¿ok? Y de su familia para ir desde Ur a Canaán y cumplir los propósitos de Dios. Nuevamente, entendiendo cómo Dios había trabajado en el plan de salvación desde inicios del Génesis en adelante. Si un poco intentamos ubicar el viaje de Abraham, nos encontramos acá donde estoy con la flecha, al principio de la línea roja, apuntando a las tierras de Ur, de las cuales Abraham es originario, y un poco cómo realiza él este viaje hasta llegar a Canaán. Acá es bien interesante porque si uno empieza a buscar nombres varios por ahí, se va a encontrar con muchas naciones o pueblos de los que hemos hablado. Hablamos de Babilonia, está presente en el recorrido. Bueno, no hemos hablado de Nínive, pero está también presente dentro de la región, lo mismo que el reino de los hurritas, que también está de otra forma presente. Y si ahí empezamos a revisar y empezamos a buscar con calma, encontraremos muchos lugares que hemos mencionado
porque están conectados con la historia misma de Abraham, y la historia del contexto general donde nos encontramos hasta llegar recién a Canaán. Ahora, la elección de Abraham, no es del de Abraham. La elección de Abraham y las promesas de Dios constituyen una señal novedosa. Si nos comparamos con la forma en que se vinculaban las deidades con sus pueblos, desde la esclavitud, desde el temor, desde la amenaza, desde la distancia, recordad lo que hablábamos de la cosmogonía la semana pasada, si ponemos en comparación a Dios con Abraham, es bien distinto el formato. Una relación de un vínculo mucho más estrecho, mucho más personal, que ya te marca un criterio distinto en función con otros pueblos. Ahora, también hay que entender que Abraham está en un contexto politeísta. Su cultura es politeísta. Ya habíamos hablado de todo lo que era referente a las deidades agrícolas, la fertilidad, etc. Su contexto general era pagano. Pero sin embargo, por medio de él, Dios comienza a moldear su personalidad. No solamente la de él, sino la de sus descendientes, para cambiarle el foco. Si su foco era politeísta en todo este contexto cultural que ya hemos conversado, los termina direccionando hacia un monoteísmo exclusivo. Y también hay otra diferencia muy interesante ahí, porque si Abraham hubiese sido como otros personeros de la época, hubiera hecho su propia religión, politeísta, con muchos dioses, hubiera hecho estas mezclas culturales con otras naciones, como pasó en los demás, y hubiera tenido un set de deidades presentes. Pero sin embargo, no. La dirección que toma en este caso Abraham, y aquí volvemos a las diferencias culturales de la época, fue hacer lo opuesto. No hizo una asimilación cultural con otras religiones, no mezcló sus dioses con los dioses de todas las tierras que visitó para hacer un conjunto de deidades, sino que Dios lo direcciona al camino verdadero, pero lo direcciona a un camino monoteísta. Y más encima monoteísta exclusivo, porque no era que Jehová fuese uno de un dios de otros que lo sacó, no, era aparte, totalmente. Y ahí también, con todo lo que hemos estudiado para la época, entendemos lo complejo que era hacer esto. Incluso me engancho con lo que decía mi hermana Lisette antes del break. Las similitudes con las demás naciones, incluso naciones de otro continente, y tenemos a Abraham que sacó un monoteísmo. O sea, ya hasta hablándolo culturalmente y evolutivamente es muy raro. Es distinto y hablamos de esta señal novedosa para la época. Porque si todo apuntaba al sistema politeísta que existía hasta la época, Israel apuntó a algo totalmente distinto. También entendiendo cómo al final funcionaba o cómo Dios, al final de cuentas, fue marcando un camino distintivo en relación a cómo el mundo iba a su ritmo. Ahora, me gustaría que alguien me buscase, por favor, Génesis 17, para que revisemos del 7 al 8. Vamos a trabajar un poquito en estos tres conceptos. Amén. Ya, por favor, que lo tenga que lo lea. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Amén. Mira, acá está bien interesante. Bueno, es un pasaje que hemos revisado, que es conocido. Pero ahora quiero que le demos una segunda revisión en función de los elementos culturales que hemos estudiado y algunos que vamos a ir complementando ahora. Hay tres conceptos claves que están presentes en estos versículos, que se resumen a las promesas. La idea de pacto, que ya le hemos conversado en otro momento lo que es un pacto, la descendencia y la tierra. Esos tres elementos que son parte de estos tres elementos que hemos conversado y que están dentro de las promesas que Dios le hace a Abraham, también son elementos claves de la cultura de la época. Luego, en primer lugar, tenemos la figura del pacto, que ya le hemos conversado en otros momentos.
es de exclusividad divina, no es porque Dios y el hombre sean iguales y hagan un pacto en igualdad de condiciones. Hemos hablado de la figura del pacto divino y cómo este es desde Dios hacia el hombre y Dios se ata unilateralmente a su cumplimiento. ¿Ya? También este pacto da cuenta exclusivamente de los atributos de Dios, de su justicia, su misericordia, bondad, amor, etcétera. Tenemos también presente la figura de un Dios en la historia de Israel, un Dios que interviene. Si volvemos atrás y analizamos otros relatos de deidades, los dioses son lejanos, son observadores, son manipuladores, pero para Israel tenía a Dios presente. Después lo vemos graficado en el tabernáculo, en el periodo posterior, pero estaba presente, era parte de la historia de Israel. Por lo cual le da otra categoría distinta en función a cómo otros dioses se relacionaban con sus pares, voy a decirlo así, con sus creaciones, con su gente. Patricia, ¿Sí? la otra diferencia es que además Dios se comunicaba con su pueblo, en Sí. cambio las otras deidades eran, o sea, como no existían, no había forma de comunicación. Perfecto, mira, y por eso aquí qué bueno que lo complementa. Yo que ponía la idea de presente. Dios está presente en la historia, por lo mismo. Por medio de la comunicación, por medio de los ritos, por medio de la comunión. Posteriormente tenemos los sacrificios, las diferentes celebraciones. Nuevamente, era parte de la vida cotidiana. Y bien como decía Luz, partiendo de la base que los otros dioses no existen, pero no tenías ese tipo de comunicación con los demás. Eran dioses que estaban ahí por la tradición, que se les hacían ritos, sacrificios, se les hacían obviamente celebraciones desde las creencias de los pueblos paganos, pero no tenía esa retroalimentación, pues, no había feedback, porque al final terminaba hablándole al Estado, terminaba hablándole al templo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un elemento bien importante. ¿Y por qué el pacto es relevante? Porque te marca una diferencia en las prácticas que Dios tenía con su pueblo en comparación con la que los pueblos tenían con sus dioses. Nuevamente, ya marcas culturalmente una clave de cómo el Señor se relacionaba con Israel. Y como lo hemos conversado, si comparamos con la historia de cómo se fueron formando las demás naciones, los demás pueblos, las religiones, etcétera, te das cuenta que aquí tenemos algo totalmente fuera. Porque Dios estaba marcando una diferencia muy radical en función de él y la nación escogida. Segundo elemento que es relevante mencionar respecto a las promesas, la descendencia. Ahora, hay que entender que en el contexto de la época, eh, la descendencia era vital. Era la forma en que trascendía en el tiempo. De hecho, para muchas, digámosle así, comunidades o religiones de la época, la fertilidad, como acá está mencionado, es un regalo de los dioses. Hemos hablado de todo lo que es la agricultura, de cómo nacen las deidades, de cuáles son las deidades principales. Entonces, relacionando eso, si la fertilidad agrícola era importante, la fertilidad humana era más importante. Por eso las principales diosas tenían que ver con la figura del nacimiento, de la agricultura, la tierra, la vida. Las figuras originales de la divina femineidad tenían relación también con las fertilidades. Lo podemos encontrar en Egipto, lo podemos encontrar en Grecia, donde la madre tierra era Gea, era como la diosa de la casa, Artemisa también, Afrodita, la diosa del amor, la fructicidad, se me olvida una. Deméter, también con el tema de la agricultura y la fertilidad de las tierras. Vamos a Venus en la mitología romana y así sucesivamente. Entonces, siempre desde los orígenes de la humanidad, la figura de la fertilidad es regalo de los dioses, comillas, regalo de los dioses. Por eso estaba tan presente en la cultura misma del Medio Oriente. Entonces, cuando nos encontrábamos con personas estériles, o cuya descendencia no fallecía, moría, la mataban por ese cosa, era algo visto como inconcebible, una calamidad a todas luces. Lo que le pasa a Job le mataron a todo el mundo, po.
Entonces, el dolor de Job no era solamente, era bueno, de su familia, obviamente el dolor que esto significó por todo, pero también estaba relacionado con un tema propio de la cultura. Me mataron mi descendencia. De hecho, cuando los amigos hacen estas intervenciones respecto a las maldiciones y todo, no era ilógico pensarlo, porque todo lo que le pasó a Job de golpe era desde el entendimiento que ellos podían tener un castigo divino. Entonces siempre la figura de la descendencia está muy involucrada. Perdón, no sé quién habló. Yo también en la historia de Ana, que era molestada por Penina, yo creo que la hostigaba, no sé, Sí, la hacía sentir mal, la maltrataba psicológicamente por el hecho de ser estéril. Y también, bueno, Sara, Raquel, entonces hay varios hay ejemplos casos, de sí, que no, hay, ujú, la esterilidad era más que mal visto, era como una maldición. justamente. Y por eso era tan importante que la promesa de Dios que leímos en Génesis 17 estuviese relacionada con la descendencia, porque le estaba asegurando a Abraham que su linaje se iba a mantener. Y de hecho eso ocurre, se fructifica, pero lo que voy es que tenía que estar presente. Fíjense los elementos que están muy, muy relacionados con la cultura. El pacto, la relación entre Dios y su pueblo, la descendencia como un eje clave en la construcción del mundo antiguo. Bueno, hablé recién de las múltiples deidades de la fertilidad, y esto se ve graficado con el anunciamiento de la descendencia de Abraham, de un Abraham anciano, 100 años, y una Sara de 90, o sea, saltándose todas las reglas posibles biológicas, pero para que esto ocurriese. O sea, la promesa estuvo ligada de antemano em, con la descendencia inmediata. Y por último, la figura de la tierra. Y aquí vamos a hacer una separación, porque no estamos hablando de la tierra como un territorio físico, ¿ya? Sino universal. La promesa no se limita al pedazo, al metro, a la hectárea, sino que es un simbolismo para hablar de todo lo que puede alcanzar. Eh, o sea, o al dar tierra, al prometer tierra, demuestra soberanía. Ya habíamos hablado de las conquistas de las naciones, de cómo uno mataba al otro, se conquistaba, tomaban su terreno, entendiendo la importancia del valor de la tierra. Habíamos hablado de la fértil media luna, cómo la tierra ejemplificaba el crecimiento o no de una nación, lo que veíamos en Egipto. Si Egipto no hubiese estado ubicado donde estaba ubicado, Egipto no crecía. Entonces la tierra tenía un rol importantísimo para la evolución, para el crecimiento de los imperios. Entonces que Dios prometiese tierra también era un elemento interesante, atractivo, porque de una otra forma está ofreciendo soberanía. Eh, bueno, y acá está, de hecho, mencionado el segundo punto. Dios muestra su soberanía como Dios al dar tierra. Oye, yo soy Dios, tómalo. Y esto fue uno de los elementos que obviamente dio fuerza a la nación de Israel para después conquistar Canaán. Dios ya les dio la tierra, se las dio en su soberanía. Tómenla. Eh, ahora, esta tierra en un comienzo es la tierra donde él llega como extranjero, hablando de la figura de Abraham, pero que posteriormente la hacen suya. Y será poseída, y ahí volvemos al punto atrás, por la descendencia. Entonces ahí vuelven a conectar estas tres ideas. El pacto, la promesa irrompible que Dios hace y que la recuerda día a día en su relación constante y presente con el pueblo de Israel, que incluía la descendencia, por ende un linaje que se mantiene hasta la posteridad, y por último que está relacionado a un territorio, más que físico universal, pero que es de posesión. Listo, ustedes van a habitar acá. Tres elementos que están presentes en este versículo, pero que cuando uno los analiza, los mastica un poquito y los ve en función de cómo funcionaba el mundo en ese momento, agarran una profundidad que, insisto, es más que interesante. Ahora, la tierra, la familia y la herencia eran los elementos más significativos de la sociedad antigua, pues la tierra, como le hemos dicho, constituía vida, supervivencia, crecimiento para una familia, para un pueblo, para una nación. Por eso es que la promesa que Dios hace a Abraham es tan potente, porque engloba todo lo que el mundo antiguo es.
las bases para el crecimiento de una sociedad. Te la está diciendo. Abraham, yo no soy un Dios vacío. Te estoy prometiendo esto. Que es, insisto, el fundamento del mundo de la época. Ya. Me voy a saltar altos elementos aquí, porque, como digo, esto es complemento de lo que hemos visto en Pentateuco, es complemento de otras asignaturas. Entonces, por eso estoy como saltándome hartos pasajes del proceso. Tenía que mencionar, sí, lo del elemento cultural de la promesa, porque creo que es súper importante fortalecerlo. Ahora, me quiero meter en Egipto. Recordar que estamos trabajando con la idea presinaica. Entonces, tenemos que atacar también no solo la promesa, sino cómo fue la esclavitud y la posterior liberación. Ahora, entendiendo un poco el contexto de cómo Israel llega a Egipto en la época de José, del patriarca José, hay una necesidad de reabastecimiento de víveres, ¿ya? Para las tribus, en este caso, transhumantes, que son los nómadas, que se están moviendo de un lado para otro, hacia las grandes naciones, comúnmente por hambrunas. ¿Qué quiere decir eso? Que llegasen pueblos a reabastecerse a pueblos o a naciones más grandes no era raro. A eso quiero llegar. No era una conducta exclusiva de ese momento. Podía pasar. Recordad que no todos los pueblos están establecidos como Egipto. Muchos de ellos todavía siguen siendo tribus nómades que se movían en ciertas zonas para pastorear, para alimentación, etc. Entonces no era raro de que estos grupos nómades fuesen a lugares más establecidos, a imperios más definidos para obtener alimentación. No era algo extraño, a eso quiero llegar. En este caso, la tribu de Israel se ve la necesidad de acudir a Egipto a comercializar por víveres. El contexto de la hambruna ya estaba presente, lo que José había predicho. ¿Ya? Entonces también era dentro de lo esperable. ¿Y por qué planteo esto? Porque hay gente que a veces es muy escéptica en la Biblia. No, ¿y cómo que precisamente Israel llegó a Egipto? Así de la nada. Mira qué coincidencia. Pero cuando tú lo analizas en el contexto no era raro. Y más encima con el periodo de hambruna que ya se había predicho, era menos raro todavía. O sea, esto pasaba. Era parte de las relaciones de los imperios establecidos, la economía básica de la época y los pueblos, en palabras sencillas, los pueblos nómadas. La invitación hecha por José a su familia para vivir como un pueblo protegido de Egipto eh, era una práctica común. Nuevamente, podía darse, pero solamente desde la autoridad máxima. Yo no podía traer, por ejemplo, a mi vecino a vivir al lado mío si yo soy un pelagato. Me echaban a patadas, po. Tú no eres nadie para exigir esto. Pero sí una autoridad del nivel que tuvo José, sí podía hacerlo. Podía acoger a su gente. Nuevamente, era una práctica posible, pero que solamente se podía dar en el contexto del rol que tenía José. Si José no hubiese sido segundo de Faraón, no podría haber hecho lo que hizo, no solamente de una perspectiva divina, sino de una perspectiva social. Habíamos hablado de la escala piramidal de Egipto. José era un noble a esa altura. Entonces José como noble podía hacer lo que hizo, dentro de las facultades sociales que tenía. Por eso es tan relevante que te lo mencione la Biblia. La Biblia te menciona el rol de José para ubicarlo en esta pirámide. Ahora, si nos vamos a lo práctico, el asentamiento que ellos hicieron fue por diversas. Bueno, nuevamente un objetivo espiritual de la supervivencia. O sea, Dios no, hablamos antes de la descendencia, Dios no quería que el pueblo muriese, que se cortase la descendencia. La promesa era multiplicarse y se iba multiplicando. Entonces hay una motivación espiritual dentro del plan de Dios que está íntima, pero también hay una motivación política, las alianzas que José tenía con Egipto y que llevó también a Israel a hacer una alianza de supervivencia por Egipto. Hay un tema económico, intercambios comerciales, lo que esto podía significar. Hay un beneficio práctico, la tierra que se le está ofreciendo, o sea, tenemos un espacio donde vivir y ya no estar nomadeando en estos periodos de sequía. Y también esto le beneficia a Egipto.
Egipto tenía mano de obra, Egipto tenía básicamente una vinculación, relación con un pueblo comercial, mantenía su relación con José, que era muy importante para Egipto, tan importante que su figura se mantuvo presente durante siglos. Te dice la Biblia al principio de Éxodo, que recién cuando se levantó un faraón que no conocía a José, recién quedó la escoba. Y fíjese lo potente que fue José. Porque Egipto pasa por un montón de peripecias. Hay una que la voy a mencionar, que la hablamos en su momento en Pentateuco, pero igual la voy a mencionar acá. Pero a lo que voy es que tan potente era la figura de José en la escala de Egipto, en su historia, que no tocaron a Israel durante siglos, hasta que recién hay uno que no se acordó más de él. Oye, ¿este quién era? Ah, no importa, chao. Entonces, perdón, hay un contexto político aparte, pero a lo que voy es que fue tan potente su figura y esta alianza que él hace, que le trajo este beneficio a Israel de forma inmediata, la supervivencia. Ahora, eh, este es el primer asentamiento que hace la nación de Israel como pueblo sedentario. Hermano Patricio, Sí, Marisol. sí, José le entrega esa tierra, la del último punto que usted habla en la diapositiva anterior. Gosén. José, José, claro, Dios, o Entonces, sea, José, que era Sabnat Panea en ese entonces, según la cultura egipcia, ¿cierto? Él le entrega esta tierra a ellos para que, o sea, se las da como para que ellos hagan su asentamiento ahí. O no son sea, dueños de la tierra. Es como un comodato, voy a decirlo así. como un comodato, claro, claro, como un comodato. Y es algo como súper trascendental porque se supone que es una cultura nómade extraña y le está entregando un privilegio en el fondo, que a Es lo lo mejor mismo. cualquier otra cultura nómade estaba en la fila, pero ellos fueron los bendecidos. O sea, sabemos que hay un trasfondo, ¿cierto?, de Dios y de su plan y todo, pero es una tierra que les es entregada a ellos para vivir, para habitarla y para pasar estos años de hambruna. Entonces, igual es una bendición desde ahí, desde la Ah, no, perspectiva no, del... no, totalmente. Por eso yo les mencionaba que esta es una práctica que se podía hacer. Lo mismo porque la gente que piensa que la Biblia es falsa, inventa cosas. No, esto pasaba. Normalmente, ¿y por qué hago la mención de la alta jerarquía? Esto se veía mucho cuando había matrimonios, por ejemplo, arreglados entre príncipes de diferentes lados. Eran como acuerdos. Listo, tú traes los míos, tenemos esta zona, ta, ta. Alianzas con diferentes pueblos. O sea que ustedes son comerciantes súper hábiles en esto, ahora vengan para acá, tienen este espacio, desarrollen su artesanía, su comercio acá. Perfecto, pum, 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 pum. Pero eso son cosas que solamente podía hacer el faraón y la gente más alta de Egipto. No era una cosa que podía hacer cualquier persona. Por eso lo decía hace un rato, recalco el rol de José en este tema. Y por eso en la Biblia deja tan clara la posición que él tenía para justificar esto. Ya, entonces, siendo un poco con esta idea, el primer asentamiento, bueno, este es el primer asentamiento que Israel tiene como pueblo sedentario. Había estado viendo como nómade durante su historia hasta ese momento, entonces igual marca una diferencia muy trascendental. Eh, Deben adaptarse a una nueva forma de vida, aprender nuevos oficios, construir viviendas, cultivar tierra, nuevamente hacer un cambio, switch, giro a su estilo de vida hasta ese momento. Asimismo, están en la lucha que más o menos pierden, de mantener su identidad, porque estaban habitando en nación extranjera, en nación extraña. Digo que más o menos la pierden porque vemos el resultado después en Éxodo, pero también tuvieron que enfrentarse a ese desafío. ¿Qué es lo que pasa en cualquier tipo de asentamiento de este tipo? Lo habíamos conversado en la primera unidad, cuando hablábamos al final de cuentas de los procesos de transculturación, asimilación, etcétera, que si una cultura no tiene muy definida y busca las estrategias para mantener sus raíces, probablemente la cultura más grande, perdón, se lo va a comer. Entonces, ese riesgo estaba presente y después, como digo, vemos las consecuencias en Éxodo. Ahora, eh, luego pasamos o damos el salto a la esclavitud del pueblo. Pasamos con esta llegada, todas estas condiciones que vimos. Tras la muerte de José, los israelitas se multiplicaron, lo que ya está más que conocido o claro. En la medida que avanza el tiempo, mientras se mantiene el vínculo con José histórico, no se toca a Israel, no se les toca, se les deja estar. Pero cuando llega el punto en que este faraón se levanta y no conoce la historia de Israel y no conoce el por qué están ahí, se levanta un temor supernatural.
Y aquí también, esto quiero decir, el faraón que no es el mismo que al cual se enfrenta Moisés, es un faraón anterior, eh, no tiene una idea descabellada. Humanamente hablando, a eso quiero llegar. Humanamente hablando, no tiene una idea descabellada. Porque si lo vemos bien prácticamente, Israel era un pueblo extranjero viviendo en nuestro territorio. ¿Ya? Uno, que su cultura no se ve absorbida por los israelitas que crecían y que podían perfectamente terminar comiéndose Egipto, eh, sino principalmente por la posibilidad de invasión que esto significaba. Tenemos un enemigo interno, que no lo estamos controlando, no lo estamos regulando, lo estamos dejando crecer. Y después esto lo complementaremos con la historia del pueblo Ixo, que también hay una conexión bien interesante históricamente hablando. La esclavitud de Israel responde a un sistema sociopolítico desarrollado en Oriente. La nación subyugada recibe territorio, como dato, territorio, comida, protección, todo eso, pero no posee libertad e independencia. Nuevamente, te damos terrenito, quédate ahí, crece, pero hasta ahí nomás, pues no te vengas a alzar ni nada, tú no tienes derecho acá, tú estás ocupando nomás este lado. Entonces también este sistema como de vasallaje limitaba a los pueblos que habitaban esas zonas. Ahora, esto por temor a que se levantasen contra Egipto, por ser asimilado, nuevamente, todos los miedos que tenía un pueblo que estaba viendo como un grupo extranjero crecía. Porque al final estos 70 hebreos que se habían radicado en Egipto se terminaron convirtiendo en miles, centenares de miles. Entonces, insisto, aquí no voy a justificar lo que hace Faraón, pero habían razones en el contexto de la época para tener el terror que él tuvo, hubieron. Sería tonto decir lo contrario, si entendemos cómo funcionaban las naciones de las épocas. Ahora, aquí también hay que ir un poquito al contexto histórico, también lo vimos en Pentateuco, de hecho me robé la diapo de Pentateuco, paso el dato, que cuando me robo a mí mismo no es robarse, me estoy autoplagiando. Porque al final de cuentas, este elemento también es importante para entender el contexto. Aparte de lo que ya expliqué antes, Egipto también tuvo razones históricas para tener miedo. En el periodo que no conocemos, o sea, entre el José y el inicio de Éxodo, o sea, final de Génesis e inicio de Éxodo, Egipto tuvo probablemente una de sus más grandes crisis hasta esa época, que fue la invasión Ixa, ¿ya? Que estuvieron en territorio de Egipto por casi 2 siglos. O sea, mientras paralelamente se pasaba el tiempo, Israel era un asentamiento, Israel crecía, todo lo que les comentaba, Egipto estaba luchando contra diferentes invasores. Recordamos que Egipto estaba privilegiado en su ubicación, pero eso no quiere decir que no tenía rivales. Y el más grande rival que tuvo fue el pueblo Ixo, que era un pueblo nómade, similar a lo que pasaba con Israel. Era un pueblo nómade que tenía muchos avances respecto a lo militar. De hecho, bueno, no puse tanto detalle acá para no extender la clase, pero el pueblo Ixo fue el pueblo que introdujo los carruajes de batalla a Egipto. Egipto no tenía carruajes de batalla. Fueron los Ixos que fueron con los carruajes de batalla a dejar la escoba a Egipto. Fue tanto la presión que generaron los Ixos, aquí voy a ir un texto que rescaté de la otra vez de Fray Josefo. Gracias, hermana Mando, por el tema del texto de Éxodo. Ahí nos da más contexto todavía. Y quiero que se fijen el relato que hace el historiador respecto al pueblo Ixo. Durante el reinado de Tutimeos, la ira de Dios se abatió sobre nosotros. Aquí no se refiere al Dios cristiano, se refiere a los dioses de ellos. Y de una extraña manera, desde las regiones del este, hacia el este, una amenaza desconocida de invasores se puso en marcha en contra de nuestro país. Una raza. ¿Una raza? Sí, dijo amenaza. Uy, perdón, es que es la hora, yo no funciono eso de la mañana, ustedes sabían. Una raza desconocida de invasores se puso en marcha en contra de nuestro país, seguro de la victoria. Habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron despiadadamente nuestras ciudades. Finalmente, eligieron como rey a uno de ellos, de nombre Salitis, el cual situó su capital en Memphis, exigiendo tributos al Alto y Bajo Egipto.
Los hicsos fueron tan brígidos, y esa es la expresión, brígidos, que le hicieron guerra a Egipto 2 siglos. Se instalaron en una de las capitales. Ustedes recordarán cuando vimos el mapa de Egipto, teníamos la parte del río, norte, sur. Tomaron parte de Egipto, donde específicamente Memphis, y no quiero aflojar a volver, pero una de las ciudades principales, y se instalaron y pusieron rey, que duró, o sea, el reinado de estos duró casi 2 siglos de ocupación en una parte de Egipto. Y tan brígidos eran que le pedían tributo, plata, ya, pues págame el impuesto. Y se instalaron en Egipto durante mucho tiempo. Entonces aquí hay un contexto histórico interesante, porque un poco antes del inicio del Éxodo, recién pudieron expulsar a los hicsos. Entonces imagínense la cabeza de Egipto. Hoy por fin nos sacamos este cacho, loco, complicado, atados, nos hicieron el medio drama. Nos tenían como caseros. Faraón, pero no, estoy descansando, estoy chato de las batallas, ya déjame echarme un rato a descansar. Pero es que Faraón, tenemos a los israelitas, po. ¿Cómo? ¿Y estos quiénes son? Estos compadres que viven en Gosén. ¿Y qué pasa con ellos? Son la caleta, son la cachada de gente. La dura, sí. Y viven en nuestro territorio. No, otra vez no. ¿Cómo no se repite esto de nuevo? Entonces, hay una justificación nuevamente. No voy a decir que fue bueno lo que pasó para nada. Pero entendiendo cómo funcionaba Egipto y el contexto que estos habían pasado, claro, Egipto le da miedo, le da terror. Y eso lo vemos reflejado en la reacción que estos tienen. Eh, ni Egipto ni Faraón tenían el mismo aprecio al pueblo hebreo, no solamente porque se habían olvidado de José, sino porque venían saliendo del cacho de los hicsos. Entonces todo esto lleva a un método súper concreto que hace Egipto, que es métodos de control, duros. Control de natalidad, para que no nazcan más de estos compadres, y control físico, que es la esclavitud. Les vamos a poner todo el pie encima. Entonces, de esa forma, Egipto estaba evitando que se levantase otra amenaza ixa, otra posibilidad de caos interno, porque estos vivían ahí mismo. Entonces, aplicó métodos de control muy concretos, natalidad y esclavitud. Y esto obviamente va aportando más a la pérdida de identidad de ellos como pueblo. Uy, aquí falta una foto. Eh, Ahora, tiene que llegar obviamente una intervención divina, que es la que Dios provee, para definitivamente cortar este ciclo, que dicho de una forma bien concreta es la única forma de liberación posible, ¿ya? Y obviamente aquí vemos la sobrenaturalidad de Dios, porque no hablamos de una guerra sin cuartel, no hablamos de una batalla, llamémosle a golpe o armas, sino que hablamos de una intervención divina por medio de eventos milagrosos que terminan eh, sacando al pueblo de Egipto. Solamente una divinidad podía hacer lo que hizo. Las intervenciones milagrosas de Dios para liberar a su pueblo constituyen acciones contraculturales y nuevamente completamente novedosas. Recordemos el contexto: batalla, conquista, asimilación, batalla, conquista, asimilación, batalla, conquista, asimilación. ¿Pero qué es lo que hace Dios? No, po. No, mijo, esto no. Voy a demostrar mi poder y mi poder va a ser suficiente para que ustedes se vayan. Y no vamos a conquistar Egipto, nada. Ustedes van a irse nomás, a cumplir la tarea que ya les había dado. Entonces también, si lo vemos en comparación con otras naciones, o sea, o con la realidad de la época, ni siquiera el método de liberación fue de la forma culturalmente tradicional. Todo fue de una línea muy distinta, cosa que también fue chocante para Egipto, porque Egipto venía acostumbrado a todo lo que implicaba las batallas, a todo lo que implicaba la conquista tradicional, y sin embargo viene el Señor y hace una cosa totalmente distinta, que es la manifestación de su poder divino. Ya,
Hermano, mira, me falta ver un pichintún, o no tan pichintún. Sí, un pichintún, ya. Este pichintún lo vamos a ver la otra semana porque quiero explicarlo del trabajo, que es básicamente el tema de las plagas. Eso nomás nos falta, ¿no? Que no es nada. Así que ese cachito lo voy a dejar para la próxima clase. Luego la próxima clase entraremos de lleno con el tema del periodo monárquico, o sea, perdón, premonárquico, ¿ya? Que sería la clase ya número 7 como tal. Entonces vamos dejando esto acá. Grabado, grabado. Si acá está ya lista la clase 7, así que esto está para la otra semana ya, ok. Perfecto, entonces déjenme llegar la pauta, acá está. Mientras abro la pauta, dudas, preguntas, consultas de lo último que vimos. Nos falta un cachito que eso lo terminaremos en la próxima clase. Pero quiero que veamos esto con calma y como les dije, les debo unos minutos de la semana pasada, así que no me quiero pasar hoy día por lo mismo. Es algo muy sencillo, como les dije, no iba a ser un trabajo complicado, para nada. Es la 2, no la 1, perdón. Si tengo un error mío. 2. Ok. Cultura del Antiguo Testamento, nombre, evaluación 2, análisis cosmovisión, Antiguo Testamento. Ese es el enfoque de esta evaluación. Fecha de entrega, 19 de junio, 2 semanas de aquí hasta la fecha, ya que es un trabajo cortito, es un tiempo para que tranquilamente lo trabaje. Y son de hecho 2 preguntas, nada más que eso. La primera, que es como la más compleja, la más completa, tiene que ver con las ideas de cosmogonía, antropogonía y cosmovisión, lo que revisamos en la clase anterior, respecto a la cultura del Medio Oriente. Voy a agrandar un poquito esto para que se vea. Espérense. Ya, ahí sí. Igual esto se los voy a mandar hoy día, así que tranquilo. Considerando los 3 conceptos que recién mencionaba, realiza una comparación completa respecto a Dios y las principales deidades de la época presinaica. Para esta comparación considera a Dios mismo, Jehová, Dios cristiano, la figura de Enki y el Enuma Elish, el poema babilónico. No les estoy pidiendo que me detallen el poema babilónico, no les estoy pidiendo que me detallen cada uno de los versos de los poemas, de los relatos, no estoy pidiendo eso. Solamente que hagan una comparación, como si fuese un cuadro comparativo bien completito de cosmogonía, antropogonía y cosmovisión, conceptos que están en la clase número 5 que lo revisamos la semana pasada. Comparación de la figura de Enki, Sumeria, versus la figura que se ve en el Enuma Elish, el poema babilónico. De hecho, los hermanos compartieron los textos la semana pasada, así que están en WhatsApp, para que también los puedan buscar, o si no, pueden ir complementando con internet también, porque obviamente van a encontrar información ahí útil. No les estoy pidiendo un informe de 20 páginas, es algo muy sencillo, un cuadro comparativo más o menos completo de los 3 elementos, cosmogonía, antropogonía, cosmovisión. De hecho, ya la semana pasada en el PowerPoint están como las bases, o sea, ya tienen como la idea de a dónde va a apuntar cada uno. Aquí lo que pido es que lo vean más concretamente. ¿Ya? O sea, es un complemento de lo que hicimos la semana pasada. Y como segundo elemento, que es para conectar, considerando el trabajo realizado en la pregunta anterior, ¿qué utilidad tiene el conocimiento y la correcta aplicación de estos conceptos? Cosmogonía, antropogonía, cosmovisión. De hecho, lo voy a poner porque no hace falta después que me va a preguntar. Porque ahora que lo leo puede caer la duda, prefiero dejarlo claro. Listo. Pegado. Sí, porque pues no van a haber duda que, hermano, ¿qué dijo con esto? Se refiere a esto. ¿Qué utilidad tiene el conocimiento y la correcta aplicación de estos conceptos, cosmogonía, antropogonía y cosmovisión, para la iglesia actual? Que es un poco lo que ustedes trabajaron en el ensayo, pero acotadito ahora a una pregunta muy puntual. ¿De qué nos sirve como iglesia conocer y manejar estos conceptos? ¿Qué utilidad tiene en la actualidad? No estamos hablando de la época babilónica, sumeria no, en la actualidad. ¿De qué me sirve a mí como cristiano tener claras estas ideas y aplicarlas bien? ¿De qué me sirve? ¿De qué me es útil? También una pregunta de desarrollo. Y eso es todo. Muy práctico, muy concreto. 2 semanas. Preguntas, dudas, consultas. Hermano Patricio, de la pregunta 2,
Podría, es que no Ya, capté muy bien. perfecto. Considerando lo que usted hizo en la pregunta anterior, ya, este análisis de la figura, eso, considerando ese punto. La pregunta dice, ¿qué utilidad tiene el conocimiento y la correcta aplicación de los conceptos de cosmogonía, antropogonía y cosmovisión para la iglesia actual? Para uno, como cristiano, en nuestro contexto, siglo XXI, ¿de qué me sirve manejar lo que es la cosmogonía? ¿De qué me sirve manejar lo que es la cosmovisión o la antropogonía? ¿Para qué me es útil? A mí como cristiano del año 2021, ¿me sirve o no Eso es me como una sirve? opinión personal, ¿cierto, hermano Patricio? Sí, Una, obviamente, fundamentado en lo que hemos visto en clase, con argumentos dentro de la misma línea, pero sí una opinión personal. Aquí no hay una sola respuesta correcta, para nada. Y aquí les pongo el ejemplo práctico. Y uso a mi hermana Lizeth porque siempre habla de esto ella. Por ejemplo, en el caso de mi hermana Lizeth, que está más relacionada a la cultura más aymara, de su zona, eh, tiene un valor distinto saber esto, porque puede marcar, y de hecho ella lo hace muy claramente cuando interviene, ella marca las diferencias de lo que es el cristianismo versus las religiones, llamémoslas ancestrales de la zona. Ahí tienes una razón muy propia para hablar de esto. Tal vez en su caso no es lo mismo, porque no comparten la misma conexión cultural o el mismo trabajo directamente, pero sí puede tener otras relaciones. Te pongo otro ejemplo. Em, supongamos que algo más común de esta época, la relación con las religiones asiáticas, todo lo que es lo Hare Krishna, por ejemplo, la línea más budista, que están presentes en la cultura moderna. Conocer de cosmovisión de esos tipos de recreencias con la cristiana es importante, porque si no se nos mete en cuchufleta. Otro ejemplo más práctico y mucho más concreto, y aquí no me quemen la casa con esto. ¿Un cristiano puede ser vegetariano? Sí. ¿Puede ser vegano? Probablemente no. Porque el veganismo es un movimiento con una cosmovisión específica, que no es solamente comer o no comer algo, tiene que ver con creencias arraigadas respecto a la visión de los animales, el mundo y el vínculo entre ellos. Entonces a mí como cristiano del año 2021 me sirve conocer la cosmovisión porque yo sé que no puedo ser vegano si soy cristiano porque tengo un conflicto serio. Y no me refiero a un tema de salud. Si el doctor le dice que no puede comer esto, que le hace mal, es distinto. Ya quiero separar la salud con este tema. Pero el veganismo, por ejemplo, tiene una cosmovisión religiosa muy particular. Entonces, ahí le pongo dos ejemplos. No sé si, hermana Marisol, ¿le queda claro? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Entonces, eso, dos preguntas. Profesor, Un poco Sí, lento en la mañana. perdón, ¿qué cosa? profesor, una pregunta. Ah, sí. Mire, acá dice, considerando los conceptos de cosmogonía, antropogonía y cosmovisión, realiza una comparación completa. ¿Completa se refiere a qué usted lo dice completo? Que me desarrolle ideas. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto. La cosmogonía cristiana. Dios es creador. No me voy a poner eso en dos palabras. Dios es creador, te aparece en la Biblia que le hace tal cosa de tal manera. O sea, justifíqueme un poquito, a eso quiero llegar. Ya que no me coloque en dos palabras la respuesta. Ah, ya. Entonces, y acá se va a tomar tres figuras, porque aquí dice a Dios y principales deidades. Se toma a Dios, a Enki y a Lo que es, claro, que es el poema babilónico. Sí, Emuneli. Son tres. sí. Un cuadro comparativo de tres. O si Ya. quiere, lo puede hacer en párrafos distintos, como le sea más cómodo. Si le acomoda más un cuadro, hágalo en un cuadro bonito, grande. Si le acomoda más como por separados por párrafos, por ejemplo, Dios. La cosmogonía es tal cosa, la antropogonía es tal cosa, tal cosa. Entonces, lo puedes hacer también así, ningún problema. De hecho, en el caso de Dios está súper fácil porque está en la clase. O sea, hermano, el torpedo de la antropogonía, cosmogonía y cosmovisión de Dios está en la clase. O sea, el torpedo está. Usted va a tener que desarrollarlo un poquito más, obviamente complementarlo, pero está. Tendríamos que pulir tanto la de Enki y la de Enuma Elish, pero que también están las bases, las vimos en la clase. Es cosa que usted haga un poquito de investigación del texto específico y lo va a desarrollar, pero las bases ya están puestas. Por eso digo que es un trabajo sencillo. Y la segunda pregunta, que es de desarrollo más bien personal, como decía mi hermana Constanza, que ya tiene que ver con
lo que ustedes consideran que es la utilidad de estos conceptos para la iglesia. Yo les puse algunos ejemplos. Puede ser que usted tenga otro en su realidad, que también es válido. Pues lo que yo digo no es exclusivo, sino que usted puede también considerarlo según su propio criterio. Obviamente fundamentado en lo que hemos visto en clase, en los conceptos, en una base bíblica. O sea, de ahí no nos vamos a salir. Ya, esto se lo voy a mandar ahora. No les mandaré clase porque no alcanzamos a terminar la clase número 6, así que solamente les mandaré el documento ahora al tirito. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas que quedan? Mínimo, máximo del trabajo, hojas. No lo pensé porque ya que está hecho para ser muy breve, pero no creo que supere las 2 hojas. De verdad que no. No, porque en un buen cuadrito, que puede ser grande, gente que le gusta hacer los cuadros más grandes con espacio, usted puede colocar todo eso y una segunda página para hacer el desarrollo de la pregunta 2. Y yo, no, como les dije, este es un trabajo intermedio, así que no lo piensen como algo excesivo, no. Como les dije, ya que los plazos con esta asignatura han sido un poquito distintos por los feriados que hemos tenido y las pérdidas de clase, tuve que hacer un trabajo intermedio porque si no íbamos a quedar demasiado desfasados en tiempo. ¿Ya? Como Eso. 2 hojas más la carátula. No, ni siquiera carátula, hermana. De hecho, hagan más bien no, no, ese es para tú, 2 hojas más carátula, no. Yo dije, no les debía dar máximo 2 hojas. Usted, si eso lo puede hacer en una hoja bien hecho, a eso voy. Y más que una portada, un encabezado nomás con el nombre, la asignatura, lo típico. No se vaya más allá. Ya, ¿alguna otra pregunta que quede? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Parecer no? Ya, estaríamos entonces súper bien. Recordar clases normales hasta ahora, no creo que haya ningún feriado más, me parece que no, entonces estamos ok. Nos veríamos próximo sábado. ¿Qué más me falta? No, pareciera que no. Hermano Juan, si usted nos puede guiar en oración, por favor, para terminar. ¿Anda por ahí? Amén. Ah, se está cambiando el computador, qué ternura, ya, gracias, ok. Vaya. Amado Dios y buen Padre Celestial, le damos las gracias por permitirnos estar nuevamente en un día sábado en clase con nuestro profesor Patricio, Señor, y cada uno de los hermanos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted ha sido bueno. La asignatura, Señor, ha sido enriquecedora para nuestras vidas, Señor amado, si podemos comprender, Señor, de las culturas, Señor amado, de los Antiguo Testamento, Señor bendito de los cielos, y cada uno de la región, de los países, Señor amado, que se encuentren en él, Señor bendito de los cielos. Le pido, Señor, que usted sea generando los medios para que el próximo sábado podamos seguir nuevamente en clase y seguir aprendiendo, Señor, de la cultura del Antiguo y Nuevo Testamento. Bendito Padre, le pedimos su bendición en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Juan, entonces. Cuídense mucho, que estén bien. Saludos a sus familias, cuídense harto. Mejillones retrocedió, así que probablemente Calama y Antofagasta van a andar también. Sí, Mejillones retrocedió a fase creo que 2. Así que atentos porque probablemente vamos a tener cambios estas semanas para que estemos ahí muy vivitos. Y también cuidarse, hermanos amados, ¿ya? Creo que es lo más importante. Hay que hacer la vida normal como podamos, pero hay que ser cuidadosos, hay que ser muy sabios también en todo, ¿ya? Muy prudentes también. ¿Ya? No hace mucho, y eso es lo que le iba a compartir, falleció la esposa de un profesor de IBN en Santiago. Esto el pastor Alberto creo que ayer igual lo compartió en clase. Entonces esto es real, está pasando. Algunos en su iglesia han tenido pérdidas también. Entonces, seamos cuidadosos. Y uno no es que ande siendo conspiracionista o no creyente, pero es el recuerdo que todos debemos tener por el respeto a la vida que Dios nos ha dado. Así que por el respeto a la vida que Dios nos ha dado, tenemos que también ser cuidadosos en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y hermanos amados, mucha bendición, que les vaya lindo, tengan un maravilloso fin de semana, descansen, duerman, todo lo que puedan hacer, háganlo y cuídense. Bendición, chao, chao. Chao, bendiciones. Leo, Bendiciones. Ana María, Katy, escuchado, Juan, Amanda, Axel, Pedro también, Lisette y todos, cuídense mucho, bendiciones, nos estamos viendo. Evelyn también, Marisol, Luz, Pablo, sé que no está Pablo, tuvo que salir, me explicó, así que también saludo a él por su parte.
Juan, Constanza, y si alguien se me escapa también las disculpas del caso. Cuídense mucho. Chao, chao.